Bueno chicos, muy buenas tardes nuevamente. Nos encontramos pues de nuevo para continuar con nuestro recorrido por la historia del arte en este último pedacito de historia que se refiere al siglo XX de manera concreta. Eh, y bueno, empezaremos, ya hicimos como ese recorrido teórico por esta parte del arte moderno y del arte contemporáneo la semana anterior. Ahora nos dedicaremos esta semana a ver las obras y a ver de manera concreta las diferentes manifestaciones. Entonces, en primera instancia, haremos un breve panorama por la historia del arte moderno. Breve panorama, como van a ver, porque hay muchas manifestaciones, hay dos momentos vanguardistas de una infinidad de manifestaciones distintas y claro, por problemas de tiempo y demás, pues no nos podemos dedicar a ver todas las obras, por ejemplo, de fauvismo, de cubismo, sino que en este caso yo les muestro un ejemplo, una obra significativa de cada uno de esos movimientos como para generarles a ustedes una inquietud y que ustedes pues vayan y busquen un poco más. Podríamos, lo que les he dicho muchas veces, podríamos hacer una sesión completa de cada uno de esos movimientos, pero eso implicaría que el curso sería solo arte del siglo XX y entonces perdería ese interés panorámico que es el que hemos hecho. Entonces, bueno, cuando hablamos del primer movimiento más vanguardista nos referimos esencialmente a estas manifestaciones, al fauvismo, al cubismo, al expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el suprematismo, el constructivismo y el neoplasticismo. De todas formas, de manera tradicional, pues en ese primer momento vanguardista se encuentran las llamadas vanguardias históricas, que son el dadaísmo, el surrealismo y la vanguardia posrevolucionaria rusa, que la vamos a ver pues un poco más adelante, que es de manera concreta, pues donde se evidencian esas ideas de Greenberg, por ejemplo. Es importante que recordemos, como les había dicho, que este primer momento vanguardista tiene la intención, es la vanguardia utópica y tiene la intención de devolver el vínculo arte-vida, pero no esa vida burguesa del siglo XIX, sino oponerse oponerse a esa forma, digamos, de arte, a esos criterios que eso es lo que hace, por ejemplo, el dadaísmo, oponerse al concepto de arte burgués y demás. Entonces querían transformar la sociedad y transformar la sociedad desde un arte particular, un arte que se transformaba. Después, a mediados del siglo XX, tenemos el segundo momento vanguardista, donde están el informalismo, el expresionismo abstracto, el povera, la nueva abstracción, el minimal, el arte cinético, el pop art y el hiperrealismo. Con estos últimos del minimal, a partir del minimal, tenemos una cosa que va a ser importante y es que el minimal, el cinético, el pop art son manifestaciones que están en ese momento de transición entre lo moderno y lo contemporáneo. A mí las traigo en esta mención de arte moderno, pero hablaré de ellas de manera concreta en el arte contemporáneo, porque ya exploran problemas que van más allá de las fronteras de aquello por lo que se interesaba ese modernismo en el arte. Recuerden, como menciona Danto, que esa idea pues del modernismo va de 1880 a 1960 aproximadamente. De todas formas, vamos a tener a partir de la década de los 50 manifestaciones e intenciones plásticas que están más cercanas del arte contemporáneo que del arte moderno. Entonces, bueno, empezamos este recorrido con el fauvismo, como les decía, entonces de cada una, aquí vamos a ver, bueno, y me devuelvo un instante con todas estas manifestaciones, miren que evidenciamos una cosa que ya va a ser muy distinta a lo que veníamos viendo, que es que veníamos, a excepción, digamos, en el siglo XIX, desde el siglo XIX eso empieza a cambiar, pero miren que hemos hablado de movimientos así de varias décadas o de varios siglos o de un siglo completo, donde tenemos ese como movimiento predominante. Miren que lo que
pasa precisamente en esa explosión de posibilidades de la que habla Bátimo. Lo que tenemos en el siglo XX es una explosión de posibilidades plásticas, es decir, ya no tenemos un único movimiento, un estilo particular, sino que tenemos muchas expresiones plásticas, muchas de ellas diametralmente opuestas. Entonces empezamos con el fauvismo, como les decía ahorita, les traigo solo una imagen de cada uno de estos movimientos. Hay muchas imágenes del fauvismo, pero yo les traigo algunas que son sumamente representativas, para que ejemplifiquen pues lo que me interesa. Lo que encontramos con el fauvismo en que es que encontramos es una tendencia de un empleo muy provocativo del color y una simplificación del dibujo. Lo que les interesaba era volver a la pureza de los recursos, y en ese sentido, miren que tiene una relación, digamos, estrecha de las cosas, por ejemplo, como las que hacía Gauguin, en del posimpresionismo. Lo que tenemos es un mimetismo que está supeditado al color, y ese color evoca el registro completo de las cualidades pictóricas. En este caso, miren, es evidente que el dibujo es un aspecto secundario, en contra de ese carácter, en ese sentido están en contra de ese carácter decorativo del arte, y tienden más a una abstracción formal, aunque la identificación con el modelo pues no desaparece del todo. Lo que buscan a lo que apelan es a una sensación de espontaneidad, con contrastes cromáticos muy fuertes, pero con contrastes cromáticos que tienden a una complementariedad de los colores, y lo que les interesaba era expresar sentimientos, pero apelando de manera clara a una transgresión de las normas pictóricas. Bueno, por su parte, el cubismo, bueno, aquí encontramos a las señoritas de Aviñón de Picasso, una de las obras cubistas más famosas de la historia del arte. En el cubismo hay cosas posiblemente que yo voy a decir que no se aplican de manera específica a la obra que estamos viendo, pero me interesa es caracterizar el movimiento en términos generales para que a ustedes les quede pues más o menos claro a qué nos referimos. Entonces en el cubismo lo que tenemos es una pintura compuesta por cubos, por figuras geométricas, donde muchas veces encontramos una perspectiva múltiple, es decir, todas las partes del objeto y todas las diferentes eh, perspectivas que se tienen del objeto en un mismo plano, es decir, no las cosas desde un punto de vista determinado, sino todo lo que se sabe de ellas. Una de las cosas que pasa con el cubismo es que el cubismo no pinta, no inventa nuevos géneros, sino que se vincula a los géneros tradicionales, pues que son el retrato, el bodegón, el paisaje y demás. Acuérdense que miren, en eso es la diferencia entre género y tendencia o corriente, que es importante. Los géneros son esos, son los retratos, como acabo de decir, los retratos, los bodegones, las naturalezas muertas, los paisajes, esos son los géneros. Las corrientes son estas, el cubismo, el fauvismo, el expresionismo y demás. Eh, Al no tener, en este caso el cubismo, al no tener un referente natural, fue el primero que necesitó pues de la exégesis de la crítica, es decir, de la crítica que le explicara al espectador ello que estaba observando. Y pasa una cosa que es muy interesante, es que de ahí en adelante pues todos los movimientos van a tener precisamente esa exégesis de la crítica, un papel predominante de la crítica de arte. Bueno, seguimos con el expresionismo. En este caso encontramos el Jinete Azul de Kandinsky. El expresionismo es un movimiento sobre todo alemán, que defendía un carácter más intuitivo que el impresionismo, pues era la expresión de la visión interior del artista. En muchas de las obras encontramos colores violentos, la temática de la soledad, la miseria, la amargura, asuntos que exploran temas como la libertad individual, la expresión subjetiva,
el irracionalismo, el apasionamiento, temas prohibidos que se vinculan a esa deformación, digamos, emocional de la realidad y que apelaban a abrir el mundo interior desde un carácter, digamos, existencialista y una visión trágica del mundo. Bueno, por su parte, el futurismo, aquí encontramos esta obra que se llama Muchacha corriendo de una galería, de Giacomo Ball, que es uno de los principales exponentes del futurismo. De todas formas, cuando pensamos en el futurismo, mire que esta pintura es muy interesante porque da esa sensación de movimiento, pretende dar esa sensación de movimiento. De todas formas, aparte de Giacomo Ball, bueno, y de una serie de exponentes, el principal representante del futurismo es Marinetti. Marinetti, que era italiano, y va a pasar una cosa que es importante tener en cuenta con este movimiento, y es que fue un movimiento sumamente cercano al todo el régimen de Mussolini. Es decir, tenemos lo que Rancière llama una, una política estética, no una estetización, perdón, una estetización de la política, no una política estética, sino una estetización de la política precisamente a partir de un arte que apoyaba todo lo que se hacía. De todas formas, pues el futurismo, por eso no puse exclusivamente a Marinetti, el futurismo no se limita a Marinetti, y lo que encontramos con el futurismo es esa exaltación de la originalidad, con una exploración de estructuras del movimiento como el tiempo, la velocidad, la energía, la fuerza, un contenido sumamente relacionado con el mundo moderno, donde aparecen cosas como la sucesión y la repetición, como vemos en este caso. Bueno, este fue un caso, en el dadaísmo fue un caso en el cual me dio mucha dificultad escoger una única obra y por eso puse tres, pero también puse tres porque uno de los antecedentes fundamentales del arte contemporáneo es precisamente Duchamp. Estas tres obras son de Duchamp, ya voy a hablar de cada una de ellas. Eh, Cuando se piensa en las intenciones y en la forma de proceder del arte contemporáneo, tradicionalmente se vuelve a este artista, a pesar de que él sea un artista de vanguardia. Antes de hablar de esas tres obras, me interesa hablar un poco del dadaísmo. El dadaísmo nace en el Cabaret Voltaire en Zúrich, aproximadamente en 1916. Tiene personajes fundamentales que son Hugo Ball y Tristan Tzara. Y a lo que se oponía era una oposición radical al concepto de razón positivismo. La idea del dadaísmo es cuestionarlo todo, es burlarse del burgués y su arte. Y yo creo que de esa forma empiezan ustedes a entender precisamente las intenciones de este tipo de arte. Más que un modo de arte, el dadaísmo es un modus vivendi, que se vincula a ese antiarte moderno. Es una provocación abierta al orden establecido, donde una de las cosas más interesantes del dadaísmo va a ser los ready-mades, que es por ejemplo La Fuente, donde tenemos la idea de que el arte es voluntad y elección del artista. Entonces tenemos acá estas tres obras que son La Fuente, LHOQ, que lo que significan esas iniciales es Ella tiene el culo caliente, y El Gran Vidrio. Cada una se vincula a asuntos que va a explorar posteriormente el arte contemporáneo, por ejemplo, La Fuente, el asunto de los ready-mades, el asunto de los objetos banales, prosaicos, cotidianos, llevados al campo del arte, donde se explora eso que les decía ahora, el asunto de que la obra de arte es una cosa de voluntad y de elección y del artista que nombra algo como obra de arte. Con esta obra de la mitad, que es esa Mona Lisa con bigote, encontramos también otra de las cosas más interesantes que se van a explorar en el mundo contemporáneo, que es el apropiacionismo,
el apropiacionismo es una forma de proceder de la contemporaneidad donde se utiliza el arte del pasado bajo nuevos criterios y nuevas intenciones plásticas, es decir, se utiliza, el museo se convierte, digamos, en el lugar de exploraciones, pero esas obras se llevan y se ponen nuevamente, digamos, sobre la mesa con intenciones distintas a las cuales fueron creadas en ese primer momento. Cuando lleguemos al contexto del arte contemporáneo, les hablaré un poco más del apropiacionismo. Y por último, el gran vidrio. El gran vidrio, incluso esta es una imagen, esta no es la imagen definitiva de cómo quedó el gran vidrio, esta es una de las de cómo iba el proceso. El gran vidrio, él empezó a trabajar en ese vidrio y es una obra que la abandonó y abandonó mucho tiempo, incluso tuvo otro nombre y es que la guardó en el taller y entonces eso empezó a acumular polvo, entonces ya en esa época le puso incubadora de polvo. Eh, y bueno, ya la obra, a lo que voy, que es una cosa muy de la contemporaneidad, que va a explorar cosas como el arte povera, es el asunto de, bueno, él después volvió a trabajar en la obra, la terminó, entre comillas, y un día la estaban transportando de un lugar a otro y el vidrio se quebró. No se partió en pedacitos, sino que se fracturó. Y con eso él dijo, ahora sí está terminada. Eso es la idea del azar. Y que no es simplemente o no es solo esa racionalidad absoluta en la creación plástica, sino que el azar cumple un papel fundamental en la creación plástica. Eso es algo que también va a explorar el arte contemporáneo de manera muy fuerte. Bueno, continuamos con la vanguardia postrevolucionaria rusa, con este ejemplo de este cartel de Lenin de la época de la revolución rusa, y la idea es que la nueva Rusia debía crear un arte con un objetivo, un arte que debía ser inteligible para millones y que sirviera a las necesidades tanto del pueblo como de su régimen, que ya empezaba, digamos, a olerse la importancia del arte como herramienta política. Entonces este es un arte que es reconocible, que es firme, que es psicológicamente poderoso y es un poco a este tipo de arte al que se va a oponer de manera clara Climen Greenberg en su texto. Bueno, continuamos con el surrealismo, con esta obra que es una obra famosísima, La persistencia de la memoria de Dalí, que si no me falla la memoria está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y la idea del surrealismo es ese impulso psíquico de imaginar lo irracional, donde tenemos imágenes tomadas de sueños, incluso abusando de los sueños mismos mediante cosas como, el método paranoico crítico, que es un método de la psicología precisamente para hacer esas exploraciones que después se llevan al campo de la plástica. Los exponentes más representativos o más conocidos de este movimiento, pero no los únicos, son Dalí, como lo vemos en este caso, y también Miró, que los invito a que busquen a Miró y para que vean cómo es de distinto y cómo en un mismo movimiento pueden aparecer cosas tan diferentes. Bueno, continuamos con el suprematismo, con esta construcción suprematística de Malevich de 1916. Y el suprematismo está enfocado en formas geométricas fundamentales, es un movimiento sobre todo ruso. La idea del suprematismo era evitar cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo precisamente a estos modos geométricos. Muy cercano a esto está el constructivismo, con este monumento a la Tercera Internacional de Tallinn. La obra original es la que ven en blanco y negro, la otra es hecha posteriormente, es una recreación o hecha posteriormente ya en un material más perecedero, más imperecedero, perdón.
La idea del constructivismo, bueno, aparte de Tallinn, uno de los mayores exponentes del constructivismo es Rodchenko, y la idea es que esto es una estética de la máquina con componentes, digamos, dinámicos que van a celebrar el desarrollo tecnológico. Bueno, continuamos con el neoplasticismo. En el neoplasticismo uno de los ejemplos más claros es Mondrian, con estas obras que miren, pues cuadro número 2, composición, que no tienen una referencia, que nos vamos acercando precisamente a lo que va a plantear Greenberg. De todas formas, es importante entender este movimiento y a qué se apelan. Bueno, esto es el neoplasticismo, llamado neoplasticismo o constructivismo holandés. Está vinculado, como acabo de decir, al nacimiento de ese arte abstracto. La idea era representar la totalidad de lo real y expresar la unidad de la naturaleza cambiante y caprichosa, pero de regularidad absoluta. Entonces utilizan un lenguaje plástico que es sumamente objetivo, y que esa idea de objetividad lo hace universal. Es un planteamiento completamente racionalista, donde se excluye lo individual y lo objetual, es decir, se excluyen los límites temporales y locales. También busca una eliminación de lo superfluo, buscando llegar hasta la esencia. Entonces hay una depuración de formas hasta llegar a sus componentes fundamentales, que son líneas, planos y cubos, como lo vemos en este caso. Bueno, y hasta ahí un poco esa primera vanguardia, ese primer momento vanguardista. De todas formas, como vemos, esta obra está en ese momento de transición. En la segunda vanguardia lo que vamos a tener, eh, siguiendo las ideas de Danto y de Clement Greenberg, es ese paroxismo de la autonomía, esa idea de que el tema del arte es el propio arte, y que lo fundamentales son las reflexiones formales, más que de contenido. Por eso muchas obras van a tener, o no van a tener nombre, o el nombre va a ser sin título, y demás. Pero es importante ser conscientes, ahorita lo mencionaré con Pollock, que no necesariamente lo que dicen los teóricos de este segundo momento vanguardista es lo que los artistas piensan de él. Entonces esa segunda vanguardia empieza con el informalismo, o bueno, he seleccionado pues esta obra del informalismo para empezar. Importante tener en cuenta, esto es a principios del siglo, bueno, esto suena redundante, empezando la segunda mitad del siglo XX, pues aproximadamente a partir de la década de los 40 empezamos a encontrar ese tipo de cosas. Pues esta obra es de los 70, pero era porque me interesaba pues seleccionar una obra que fuera representativa. Lo que tenemos con el informalismo es esa libertad e imprevisto de las materias. Se habla en términos, es interesante que busquen el dato. Esto es el informalismo en términos escultóricos. Busquen por favor el informalismo en términos pictóricos. En términos pictóricos es la llamada pintura matérica, donde tenemos es una manifestación concreta y hay una exploración concreta de que los materiales sean evidentes. Entonces, esto trabaja fuera de las normas estéticas, explorando el llamado art brut, que es arte en bruto, y es un arte que busca estar libre de preocupaciones intelectuales, explorando figuras elementales y pueriles, como lo vemos en este caso. Bueno, uno de los mayores representantes de ese segundo momento vanguardista es Jackson Pollock. Esta es solo una de sus obras, que es One Number 31, eh, pero tiene un sinnúmero de obras de esta índole. Eh, el expresionismo abstracto nace en 1940 en Estados Unidos. Es el primer movimiento genuinamente estadounidense. Hay una preferencia por los grandes formatos. Estas pinturas son de unas dimensiones
extraordinarias. Se explora de todas formas el óleo sobre lienzo, rompen con la idea del caballete, ya ahorita les explico a qué me refiero con eso, pero no rompen la idea de la materialidad, sigue siendo óleo sobre lienzo. Bueno, hay una eliminación de la figuración con una superficie que se contempla como all over, es decir, la superficie en totalidad, por eso la obra no tiene marco, sino tiene una suerte como de finalidad y una cobertura total de la superficie, sino una jerarquía de las partes de la obra. Acá no es muy claro, esto está colgado de esta forma, pero la obra no define claramente cuál es el arriba, cuál es el abajo, cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Esta obra podría colgarse más o menos de cualquier forma. Una cosa que pasa con Jackson Pollock, entonces en lo que les decía, que es importante entender la diferencia entre lo que dice el teórico, que es Greenberg. Para Greenberg esto es el ejemplo perfecto de lo que él expone, de ese arte que no tiene contenido, que no tiene intenciones adicionales y demás. De todas formas, eso se opone un poco a lo que decía Jackson Pollock. ¿Cómo pintaba Jackson Pollock esto? Una de los asuntos que acabo de mencionar, que les decía que sigue siendo óleo sobre lienzo, pero que se oponen a la idea del caballete, es que esta pintura ya no está puesta sobre un caballete en el cual el artista va haciendo la obra, sino que Pollock lo que hacía, los invito a que busquen los videos de él pintando, Jackson Pollock extendía el lienzo sobre el piso y él hacía, esto se llama dripping, y él hacía esos chorreados. Incluso la obra se llama action painting, pintura de acción, el movimiento se llama, la forma de pintar se llama action painting, pintura de acción, porque para Pollock la obra no era esto terminado que estamos viendo, sino que la obra de arte era la acción de pintar la obra de arte. Miren que hay una suerte de contradicciones en este asunto que es importante, porque hoy nos, nos maravillamos frente a algo como que lo ponemos como obra de arte, pero eso no era la obra de arte. La obra de arte era la acción de estar pintando eso. Incluso él no usaba pinceles, sino que él pintaba, él decía que él era un pintor de brocha gorda, porque él tenía era unos cubos de pintura y tenía brochas gordas o palos incluso que los sumergía y con eso hacía los chorreados. Entonces lo que es importante es pensar que la obra no es esto que estamos viendo, sino la acción de pintar. Y hay otra cosa, uno dice, pues, pero es que es esto tan pendejo, ¿cómo es posible que esto sea una obra de arte? Y es importante ser conscientes, lo decía Pollock, él lo que estaba imitando era en el mundo contemporáneo, en el contexto de la pintura moderna, estaba imitando las formas de pintar de los indígenas navajo sobre la arena. También desde, no solo entonces con ese vínculo, digamos, con su pasado tradicional en el contexto norteamericano, sino que también le interesaba una cosa muy importante y era desafiar las convenciones de la pintura vertical, de la pintura tradicional. Como les decía, la obra es la acción, no el lienzo terminado, a pesar de que hoy pensemos en el lienzo como obra de arte. Bueno, otro de los artistas, aquí sí seleccioné dos para que veamos la diferencia. Otro de los artistas del del expresionismo abstracto es Rothko. En Rothko, cada una de esas cositas, miren, están separadas por los bordes blancos. Cada una de esas es una obra de arte independiente. No quise traer solo una porque quería que vieran una cantidad importante. Él trabaja sobre todo en sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en grandes formatos, formatos que oscilan aproximadamente entre los 2.5 por 1.6 metros, es decir, son pinturas de grandes dimensiones y la idea es que esos grandes formatos envuelvan al espectador en una experiencia mística, ya que el artista le daba un sentido religioso a la pintura. La idea de Rothko es que estas eran obras que no hablaban al intelecto, sino a los sentimientos y que buscaban provocar sensaciones en el espectador. Estas obras se llaman color field paintings, que son precisamente pues esos bloques
de color que flotan sobre ese fondo liso con contornos difuminados para que la vista se desplace, digamos, suavemente y sin rupturas ópticas. La idea de Rothko era que estas obras incluso se debían ver muy cerca para generar esa visión. Él decía, los cuadros se deben ver estos cuadros se deben ver a no más de 45 centímetros para que el lienzo envuelva al espectador y para que se sientan, y lo que buscaba era generar emociones como el éxtasis, la tragedia, la fatalidad y, como decía, experiencias religiosas y místicas. Y efectivamente, cuando uno explora este tipo de obras, se da cuenta de eso. Bueno, voy a saltarme eso porque lo voy a explorar, sobre todo, me interesa explorarlo en el arte contemporáneo, entonces me disculpo, no me había dado cuenta que esta y esta imagen están aquí, que son uno es antiforma, esto es antiforma y esto es povera, pero en el contexto contemporáneo lo hablamos. Bueno, llegamos a este tipo de obras que es la llamada nueva abstracción americana. En los años 60 en Estados Unidos se da un paso más del expresionismo abstracto. Recuerden que esa idea del expresionismo abstracto es un término inventado por Clement Greenberg, y en esta nueva abstracción se da un rechazo a la gestualidad y a las calidades matéricas de ese primer expresionismo abstracto. Cuando nos referimos a calidades matéricas, nos referimos a esa pintura que es en grumos, que se puede pues más o menos tocar y sentir la pintura. Esto es plano, esto en oposición a esas superficies densas del movimiento anterior. Esto es una superficie plana. Entonces son ideas que exploran la apertura, la claridad, y que están en el centro del origen de los estudios formales de la Bauhaus. Recuerden que la Bauhaus es una de las casas de diseño más importantes del mundo, que nació en Alemania, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial migra a los Estados Unidos. Estas son obras sin mensajes místicos ni religiosos, sino que existen por sí mismas de forma absoluta, no buscan transmitir mensajes. Uno podría pensar que está más cerca de las ideas de Greenberg esto que el arte, eh, que en concreto el movimiento anterior. Bueno, con esto llegamos, digamos, a un punto fundamental en esta historia del contexto moderno. Ya después vamos a tener unas manifestaciones que se las voy a mostrar rápidamente, pero que las voy a explorar en un segundo momento, es decir, en la próxima sesión, que son, por ejemplo, el minimal de Richard Serra. Pues esta obra es del 2013, pero el minimal está en el contexto del arte desde la década de los 60. La pintura cinética, que es el arte cinético, perdón, que es ese arte de movimiento. El hiperrealismo, ¿cómo se llama? El pop art, las neorepresentaciones, que esto es el inicio. Hopper es el inicio del pop art, pero que tenemos claro en este caso, y que aquí encontramos entonces esas tres, o esas cuatro, perdón, como esa ancla entre un momento y el otro. Pero de todas formas a mí me parece que tienen más del segundo momento, y por eso las exploraremos más adelante en la próxima sesión, cuando hablaremos detenidamente del arte contemporáneo. Entonces, un poco hasta acá llega ese panorama general del arte moderno. Un arte que, como les decía, tiene dos momentos o varios momentos claramente definidos. Uno es lo que pasa a finales del siglo XIX, después ese primer momento vanguardista y después de las segundas vanguardias, que se catalogan todas bajo esa idea de modernismo, de modernidad en el arte. Acuérdense que no debemos confundir el modernismo, la modernidad en el arte con la época moderna, que son cosas distintas, y que en cada uno, digamos, de esos tres momentos en que podemos dividir
ese gran periodo que va de 1880, de 1880 a 1960, que esos tres periodos tienen intenciones, pues cada uno bastante distintas. Incluso vemos, pues me devuelvo un poco, vemos esta explosión de posibilidades altamente disímiles, que están todas bebiendo, por más que estén planteando estar alejadas de la sociedad, están todas bebiendo de ese contexto particular en el cual están emergiendo. Bueno chicos, dejo hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima sesión para hablar sobre el arte contemporáneo. Muchas gracias, feliz tarde.